Feliz día. Seguimos en esta octava de Pascua y vamos a compartir la lectura de este día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos. Por el poder de Jesús, lo aprendieron y como ya era tarde, lo encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuanto pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y le preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefe del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado. Sépalo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le apareció de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amanecido cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús le dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces Él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pez. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tanto pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se le había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de la tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús le dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla la red
repleta de pescado grandes, eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabía que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio también, y le dio también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice y nos habla de la tercera aparición de Jesús con un grupo de ellos, con un grupo de apóstoles. Nos relatan que estaban Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael. Estaba también los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Santiago el mayor, y otros dos discípulos que no eran apóstoles, pero el Evangelio no nos dice cómo se llamarían esos dos discípulos que estaban también con ellos. Ellos estaban ahí. Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos respondieron también: nosotros vamos contigo. Salieron, se embarcaron y se fueron a pescar. ¿Cómo le fue en esa pesca? ¿Cómo le fue? Nos dice que no pescaron absolutamente nada. Por lo tanto, la pesca había sido esa noche un fracaso. No habían pescado nada. Y al otro día, cuando ya estaba amaneciendo, nos relata que se le apareció Jesús en la orilla, pero los discípulos no reconocieron a Jesús. Y desde la orilla, Jesús le gritó a ellos que estaban en la barca: muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos le contestaron lo que habían pasado y respondieron que no. Entonces Jesús le dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Y esto es importante tener también claro, de que cuando nosotros leemos el Evangelio de San Mateo, nos dice que que Dios apartará a los buenos, a lo bueno, es decir, a los ovejas lo pondrán a la izquierda, a la derecha, y a los cabritos a la izquierda. En otra palabra, está diciendo quién van a la derecha. A la derecha van aquellos hombres y mujeres que en esta vida pues se esforzaron en practicar la bondad, en vivir la fe, en ser personas misericordiosas, con sus defectos, con sus cualidades, con sus levantadas, con sus caídas, pero se esforzaron. Esos son los que van a la derecha. Los que van a la izquierda fueron aquellos que no le mostraron el amor a Dios, que no se esforzaron para ser misericordiosos en esta vida, tampoco se preocuparon por hacer el bien. Su corazón estaba totalmente atrapado por muchas cosas terrenas que no tuvieron tiempo para levantar una mirada al cielo. Esos son los que están en la izquierda. Los que están en la derecha son los que encontraron la salvación. Los que están en la izquierda fueron los que perdieron la salvación y están en el infierno. Y cuando Jesús le dice: eche la red hacia el lado derecho de la barca, pues nos está también dando a entender, y nos dice que hubo una buena pesca, nos da a entender también el Señor que serán muchos los que se salvan, porque el Señor fue a salvar, no vino a condenar. Y cuando vieron esa pesca, lo que había pasado, lo que habían pescado, en un rato solamente, cuando Jesús le dijo: eche la red al lado derecho, habían pasado toda la noche, no habían pescado nada, solamente con la palabra de Jesús, solamente la voz de Jesús, siéndole obediente a Jesús, habían pescado
cantidad de peces. Y nos dice el Evangelio que el apóstol amado de Jesús, Juan, reconoció y le dijo a Pedro: es el Señor, es el Señor. Y una vez, pronto, Pedro se anudó en la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua para ir a donde estaba Jesús rápidamente. Pues esa actitud de Pedro, ir rápidamente a Jesús, es la actitud que nosotros debemos tener en la vida. Nosotros debemos estar pronto para escuchar a Jesús. Nosotros debemos estar pronto para seguir a Jesús. Nosotros debemos estar siempre pronto para caminar con Jesús. Porque si no respondemos con prontitud, puede ser que la pereza nos vaya enfriando nuestra fe y eso nos lleve a todo lo contrario, alejarnos poco a poco de Jesús. Porque cuando la pereza afloja nuestra fe, sin darnos cuenta, nos comenzamos a alejar de Dios, porque la pereza es un pecado capital que utiliza mucho el demonio con mano de seda para uno alejarse poco a poco del Señor. Y por eso muchas personas que antes iban a misa todos los domingos, poco a poco comenzaron a dejar la misa dominical. Muchas personas que antes leían la Biblia, poco a poco dejaron de leer la Biblia y ya no la leen. Muchas personas que pertenecían en grupos parroquiales, grupos de oración, poco a poco se fueron apartando y ya no van. Muchas personas que oraban, poco a poco se fueron apartando de la oración y ya no lo hacen. Porque la pereza es un pecado capital que el demonio utiliza muy sutilmente para que nosotros nos alejemos de Dios, de la iglesia y de la salvación. Por eso debemos estar pronto para ir al encuentro de Jesús. Debemos estar pronto para ir a misa los domingos. Debemos estar pronto para hacer oración. Debemos estar pronto para participar en un grupo que me ayude a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Debemos estar pronto para leer la palabra de Dios, pero debemos responder pronto si queremos estar cerca, muy cerca de Jesús. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, preguntémonos ustedes y yo, hasta el día de hoy, ¿estoy pronto para responder, para ir a estar cerca de Jesús? ¿O sin darme cuenta, me estoy dejando que la pereza comience a debilitar las bases de mi fe? Y puede debilitarnos tanto la base de nuestra fe que nos podemos alejar bastante de nuestro Dios. Y si nos alejamos de Dios, ¿quién nos puede salvar si el único que salva es Dios? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. A mí será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.